Estamos en este espacio de tertulias con Juana. Nos acompaña hoy Gabriela Fanador. Gabriel, ¿cómo estás? Oh, hola Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 Gabriel. Estaba diciendo que Bueno, Tertulias con Juana se realiza todos los miércoles a las 6 o a la 1 de la tarde y el tema de hoy con Gabriel es el juego del alma y la transición a una nueva tierra. Pero antes, como este es un espacio donde está el testimonio espiritual de las personas que nos acompañan, me gustaría que nos contaras, Gabriel, un poco de tu vida y qué fue lo que te hizo comenzar este proceso, este camino espiritual. bueno Juana, pues muchas gracias por la invitación. Me parece delicioso poder tener esta conversación contigo y con todos los que nos están escuchando hoy. Sí. Espero que todos lo disfrutemos muchísimo. Y bueno, te voy a contar un poco sobre mi historia, digamos que a la luz de lo que hago hoy en día y cómo llegué principalmente a este camino espiritual. Digamos que desde muy pequeño yo comencé a notar algo bien particular y es que tanto mis compañeros como mis compañeras en el colegio se acercaban mucho a mí para que yo los escuchara y para que les diera consejos. Y pues en ese momento me llamaba la atención, pero pues no sabía qué era todo lo que había en el fondo, cuál era el propósito de eso y qué tiene eso que ver con mi misión. Adelante lo vine realmente a comprender. Otro elemento muy interesante de mi vida, y lo digo con esas palabras que me parece interesante, a pesar de que no fue una experiencia fácil, es que me hicieron bullying. Durante mucho tiempo me hicieron bullying por ser un buen estudiante y pues digamos que ese bullying tuvo una característica muy particular desde como yo lo viví. Y es que a pesar de que de pronto me separaban del grupo, me marginaban, me hacían este bullying, yo nunca cedí frente a la presión de grupo para tratar de encajar, sino que siempre me mantuve como muy firme en lo que yo pensaba y en lo que yo sentía, independientemente del impacto que eso pudiera eventualmente tener sobre el pertenecer y encajar dentro del grupo. Ese fue otro elemento interesante. Y otro tercer, digamos un tercer elemento que también marcó mucho mi vida, es que llegué a una familia en donde el tema de la salud siempre estuvo muy presente. Mi mamá es fisioterapeuta, mi papá es ingeniero electrónico, pero desde que estaba en la universidad se enfocó en la electrofisiología cardíaca y mi abuelo era pediatra, así que estuve en un entorno donde el tema de la salud se respiraba todo el tiempo. Así que esos tres elementos fueron fundamentales dentro de mi preparación para lo que vendría más adelante. Después tomé la decisión de estudiar medicina. Para mí fue muy natural estudiar medicina, aunque también me gustaba la parte administrativa porque vi algo en mis papás que era muy llamativo y es que los dos fueron emprendedores, los dos crearon su propio negocio, no fueron empleados como tal, sino tenían sus propios negocios. Entonces el tema administrativo y el tema del emprendimiento siempre estuvo como muy presente dentro de mí. Decidí estudiar medicina, estudié los 6 años de medicina, salí en muchas cosas de la Ay, medicina que no comparto qué co- y eso me llevó a tomar la decisión de no practicar la medicina. Después de decidir no practicarla, comencé a trabajar en la empresa de la familia que digamos que se especializaba en el manejo de equipos médicos de alta tecnología, comencé a apoyarlos en esa parte, entrenando a las personas, después en la parte técnica, en la parte comercial, después llegué a la parte administrativa, me enamoré del mundo de los negocios y mi siguiente paso era dirigir la empresa. Así que hice un MBA para poder dirigir la empresa varios años y llegó el momento donde dije, bueno, aquí es el momento de independizarme y le dije a mi papá, muchas gracias por la oportunidad que me diste, quiero independizarme, quiero crear mi propia consultoría y en ese momento yo pensaba pues que iba a ser un gran éxito en mi vida, porque pues tenía, digamos, una mezcla muy interesante siendo médico, MBA, había hecho un programa en Boston de cómo optimizar el flujo de pacientes en los hospitales y por todas las condiciones del sector salud pues sentía que era una gran oportunidad. Y eso que yo pensé que iba a ser el gran éxito se terminó siendo la situación más difícil que he vivido. Entré en una crisis tremenda, 2 años sin dinero, 2 años sin trabajo. En ese momento estaba casado con mi primera esposa, tenía una niña pequeña recién nacida, tenía un niño pequeño y fue una experiencia difícil, pero tuvo cosas muy interesantes. En medio de esa crisis fue que llegó mi despertar espiritual, donde empecé a escuchar todos esos temas del tema espiritual que son muy interesantes. Comencé a escuchar sobre la descodificación biológica y me enamoré otra vez de la sanación, pero desde una óptica diferente que tiene que ver con la descodificación biológica y ahí tomé la decisión de formarme y de practicar la descodificación años en este proceso. Digamos que eso es Oye, como súper a bien. grandes rasgos un recuento de mi historia
a la luz de por qué llegué al tema de la sanación, por qué hoy me desempeño como psicobioterapeuta en descodificación biológica, por qué estoy tan metido en los temas espirituales, porque también recibí un llamado en el año 2017 para hablar sobre el yo soy. Una voz dentro de mí me dijo, habla sobre el yo soy, y yo muy animado me aventé a ese nuevo camino junto con algunos seres de luz que me apoyaron en ese proceso para tener mi entrenamiento y poder hablar de todos estos temas. Así que el tema espiritual y el tema de la sanación están muy presentes en mi vida. Y es que, como acabas de decir, hay crisis, ¿verdad? Hay situaciones que te llevan a confrontar todo lo que tú sabes hasta ese momento y conoces y te lleva como a buscar nuevas alternativas, a buscar internamente ese llamado, bien sea por enfermedad, bien sea por una situación como la que tú pasaste de crisis, un cambio de trabajo que te lleva a buscar ese encuentro contigo mismo, porque finalmente te lleva ese despertar es a encontrar tu ser interno, ¿verdad? A conectarte con tu corazón para poder vivir tu experiencia diariamente desde la paz, desde la armonía, desde fluir con todo lo que vivimos y todo lo que nos pasa. Pero el tema de hoy es el juego del alma. Y el Ujú. juego del alma es el que quiero que nos cuentes. Para ti ese fue ese juego del alma, lo que podía ser una crisis, ¿verdad? Que Claro. te presentaba como si fuera una situación terrible y al contrario, fue una oportunidad para ti. ¿Nos quieres hablar un poco de ese tema? Sí, todo eso que viví hace parte del juego de mi alma. Ujú. Obviamente yo en ese momento no comprendía nada de esto, no estaba en los temas espirituales, no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy, así que para mí la crisis fue simplemente una crisis, fue un momento muy difícil donde Mm. yo no entendía absolutamente nada y recuerdo que todos los días me preguntaba por qué estoy viviendo esto, por qué está pasando esto y por qué no me salen los negocios. Eso era lo que yo me preguntaba todos los días, pero no podía ver mucho más allá de eso. La vida me estaba mostrando el camino y lo hacía a través de ese bloqueo, pero pues obviamente yo en ese momento tampoco comprendía que el alma estaba guiándome y que esto podría tener algún sentido, algún propósito eventualmente positivo para lo que iba a ser, lo que venía a ser aquí en la Tierra. Entonces, eh, con el tiempo fui entendiendo al acompañar a las personas y también a través de mi propio proceso espiritual y también como padre acompañando a mis hijos, me empecé a dar cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo que con mis hijos tengo un hijo y una hija y empecé a ver en ellos una forma de relacionarme distinta y descubrí a través de ellos que hay dos formas de experimentar el amor acá en la Tierra. Una es cuando experimentas el amor a través de lo que yo llamo el contraste, es decir, a través de lo que no eres, a través de lo que eventualmente te puede en algún momento llevar al conflicto o al sufrimiento. Puedes descubrir a través de eso el amor que hay detrás. Y hay otra vía que es tú conectándote con el ser divino que eres, comienzas a expresar el amor que eres en ese entorno en el que te mueves. Entonces hay dos caminos. Y eso fue tal vez como el primer empujón para que yo comprendiera lo que es el juego del alma. Recuerdo que a mí me marcó muchísimo la experiencia que tuve en el año 2017 cuando recibí ese llamado a hablar del yo soy. Pues recuerdo con mucha alegría que fue un momento súper especial para mí haber sentido con tanta claridad el llamado y el haber recibido de los seres de luz el apoyo que recibí, porque fue un entrenamiento maravilloso el poder estar en vivo y en directo con Jesús, con tres de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y tener con ellos un entrenamiento durante 3 meses de cómo hablar sobre el yo soy y de cómo enfocar el lenguaje sobre el tema del yo soy para acompañar a las personas en su vida cotidiana y recordar que somos seres de amor, que vinimos aquí a la tierra a mucho más de lo que a veces nos imaginamos o de lo que podemos ver a simple vista. Entonces, esas dos experiencias fueron fundamentales, sumado a la experiencia que estaba teniendo acompañando a tantas personas en su proceso de curación y de sanación a través de la descodificación biológica. Y recuerdo que comencé a utilizar esos temas espirituales dentro de las sesiones, dentro de las terapias, y empecé a descubrir cosas increíbles, como que, por ejemplo, todo eso que estaban viviendo las personas tenía un sentido y tenía un propósito y que detrás de esas experiencias había cosas muy interesantes para recordar sobre el amor que somos. Y eso me llevó, no sé por qué, a nombrarlo desde muy temprano como el juego del alma.
Así lo empecé a llamar y empecé a profundizar en este juego del alma, siempre con esa curiosidad, con esa apertura y haciéndome muchas preguntas que fueron alimentando poco a poco todo este tema del juego del alma hasta llegar a hoy, donde siento que tengo bastante claro lo que es el juego del alma y cómo a través, por ejemplo, de las sesiones terapéuticas que hago hoy en día, lo que hago es acompañar a las personas a que de alguna manera se aproximen al juego de su alma y puedan comprender a un nivel más profundo cuál es el sentido y el propósito detrás de lo que el alma planificó, de lo que están experimentando y cómo a través de eso vuelven al camino del amor. Entonces, ese fue el recorrido que hice. Quisiera hacer como énfasis en lo que dijiste inicialmente, lo que estabas hablando, que es, al principio no se sabe qué es, ¿verdad? Y entonces eso hay que tenerlo muy claro porque aunque estés en este momento con esa claridad, en un principio todos pasamos por ese preguntarnos por qué a mí, por qué me pasa eso y no encontrar un camino para que podamos volver a creer, volver a transformarnos y volver otra vez a lo que tú ayudas a muchas personas a sanar, porque también es posible sanar, ¿verdad? Porque Sí, es posible dejar el resentimiento, es posible dejar la rabia, es posible dejar la tristeza, es posible volvernos a encontrar lo que tú acabas de decir con el corazón para encontrar el propósito. Y me parece importante hacer ese hincapié también en lo que tú estabas diciendo en los dos puntos de lo que fue el juego del alma. Em, en el juego del alma, George ha dicho dos veces en la anterior que es cuando es el día oscuro del alma, ¿cierto? Y luego te hace una pregunta en dónde entra la esencia en el juego del alma, para que puedas aclarar un poco esta pregunta mientras que vamos siguiendo nuestra conversación, nuestra tertulia. sí. Yo creo que, pues la verdad, lo llaman como la oscuridad del alma, el momento oscuro del alma, pero yo no lo veo tanto como una oscuridad. Yo creo que el alma no tiene la oscuridad, es más, nosotros cuando no recordamos quiénes somos y todavía vamos como en ese piloto automático, gobernados por nuestro ego, por ese falso yo, por ese personaje que realmente no existe, pero que parece muy real. Cuando vamos por la vida, en ese sentido, experimentamos esa oscuridad. Pero llega un momento donde esa luz del alma aflora, comienza a aflorar y viene el gran despertar, viene el despertar. Y en medio de ese despertar comienzas a recordar poco a poco quién eres, comienzas a recordar de dónde vienes, comienzas a recordar para qué estás acá y comienzas a darte cuenta que estás metido en un juego y que puedes eventualmente despertar dentro de este juego para aprender a jugarlo de una forma diferente y cambiar tu experiencia aquí en la Tierra. Entonces, eso por un lado, con lo que tú dices que pregunta George, y lo otro que, ¿cuál es la esencia? Pues la esencia es lo que realmente somos. Aquí hay una confusión sobre cuál es el verdadero yo. Entonces, nosotros solemos decir yo lo uno, yo lo otro, yo soy, yo tal cosa, pero ese yo del que estamos hablando permanentemente es el personaje falso que hemos creado sin darnos cuenta a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nosotros comenzamos a tener experiencias y cargamos con ciertas memorias, empezamos a conceptualizar quiénes creemos ser y empezamos a ponerle el nombre de yo. Y desde ese yo comenzamos a crear una cantidad de historias y de formas de ver la vida, de formas de ver a los demás, de formas de incluso de vernos a nosotros mismos, al mundo, a Dios, al universo. Y todo eso hace que pareciera que ese yo existiera, pero realmente es un personaje que no existe. Y paradójicamente ese personaje que no existe es el que nos lleva a experimentar en algún momento el conflicto y el sufrimiento, porque ese personaje que no existe no tiene sabiduría, no comprende la vida, no la conoce, no sabe cuál es el sentido y el propósito detrás de lo que el alma ha planificado y está intentando que experimentemos aquí en la Tierra. Entonces, cuando nosotros dependemos mucho de ese falso personaje que llamamos yo, comenzamos a experimentar muchas de esas dificultades que vivimos aquí en la Tierra. Entonces, esa no es nuestra esencia, eso no es lo que somos, es un personaje dentro del juego. Lo que realmente somos nosotros es la conciencia, el amor que somos, la conciencia, el espíritu, que fue el que diseñó este juego, el que lo planificó y el que lo está jugando para poder llegar a una integración y a una comprensión más profunda de quiénes somos, de lo que es ser un ser divino y de lo que es el amor. Entonces, esa es verdaderamente nuestra esencia. Así que es paradójico, pero vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos en la realidad virtual, que es la realidad
de ese falso personaje y del ego que nos lleva a creer Mm. que la vida es como la estamos viendo, pero realmente la estamos es interpretando, por eso hablo de realidad virtual. Y está la realidad de la vida, la realidad del amor, que es lo que la vida nos está trayendo justo en ese momento, en este preciso instante, aquí y ahora, y que podemos experimentar a través de nuestros sentidos en todo momento. Entonces, es paradójico, pero sin darnos cuenta, nos movemos entre esos dos mundos paralelos y es la conciencia la que nos permite desplazarnos de un mundo al otro, de la realidad virtual y aterrizar de nuevo en la realidad de la vida. O cuando estamos en la realidad de la vida y sin darnos cuenta enfocamos nuestra atención en los pensamientos y en la mente, nos vamos a la realidad virtual. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ese es el juego del alma. El juego del alma es tener esa experiencia en esos dos mundos paralelos para que un día desde la conciencia comencemos a aterrizar mucho más en la realidad de la vida, a recordar quiénes somos y a darnos cuenta que podemos cambiar la manera de experimentar la vida aquí en la Tierra, aterrizando y viviendo mucho más desde esa conciencia que es nuestra esencia. Porque finalmente, Gabriel, pues hemos nacido en este cuerpo y en este planeta con estos sentidos, ¿verdad? Y en esta forma es que experimentamos la vida. Como tú dices, tenemos esa realidad virtual que nos la enseñan desde muy pequeño, ¿verdad? Tú tienes y luego en el trabajo te dicen, o sea, tú eres por el trabajo, por el puesto, por lo que tienes, por la profesión que tienes y todo eso nos va confundiendo y nos va llevando a mirarnos desde la forma que tú dices virtual y no nos miramos internamente, pero lo que decías tú, despertamos. Empezamos a despertar y en este momento hay un gran despertar de muchas personas y por eso estas plataformas ayudan tanto que además agradezco a Instagram que podamos hacer estos espacios tan increíbles. A Zoom también, a todas las plataformas que hay hoy en día. En un futuro seguramente nuestra plataforma será a través del pensamiento si nos hemos elevado bastante en nuestra frecuencia, en nuestra vibración, ¿verdad? Podremos llegar a eso, a sentir, a tener el sexto sentido, a poder comunicarnos sintiendo al otro desde el corazón. Entonces, si nos puedes decir también cómo hacer ese despertar, cómo recordar ese quién es, de dónde vengo y cuál es a qué vengo a este mundo. Si pudieras hablar un poquito de esas tres preguntas, te las hice así varias preguntas porque yo creo que son muy importantes así en un conjunto, ¿verdad? Mira, yo siento que es muy importante en estos tiempos empezar a aterrizar la espiritualidad. La espiritualidad es increíble, es maravillosa, es espectacular, la teoría espiritual es apasionante, cada vez hay más información, hay una cantidad de personas que están despiertas y que son maestros y que están trayendo mucha de esta información. Pero la pregunta que yo me he hecho dentro de este proceso es, ¿qué tanto estamos abordando la espiritualidad desde lo que vinimos a hacer aquí en la Tierra y cómo lo podemos poner de una forma práctica? ¿Y qué es, por ejemplo, lo que yo llamo el maestro de la nueva Tierra? Porque es que a nosotros nos venden a veces desde la espiritualidad una cantidad de conceptos que suenan maravillosos, pero que cuando uno va a intentar experimentarlos en la vida cotidiana como que no logra entenderlos o no logra ponerlos en práctica como dice la teoría, y eso puede llevar a que muchas personas experimenten la frustración, la impotencia, la desesperanza y que no logren comprender cuál es el camino. Yo creo que es muy importante en este momento empezar a aterrizar la espiritualidad. Por eso siento que el juego del alma es una gran herramienta, porque lo que está planteando es que es eso, es un juego. A veces parece tan real esta experiencia humana que no nos damos cuenta y pensamos que todo es como es y es una realidad. Pero el juego del alma nos ayuda a relativizar esa experiencia y a darnos cuenta que el alma realmente está intentando tener experiencias para poder recordar todo lo que es el amor, para poder experimentar una cantidad de facetas que tiene la divinidad, para poder aprender el impacto que tiene tomar decisiones con libertad y sin libertad, con conciencia y sin conciencia. Y en eso consiste el juego. El alma decidió venir aquí a la Tierra porque le resulta interesante este escenario energético en el cual estamos. Eso es importantísimo comprenderlo porque desde la teoría espiritual a nosotros casi que nos venden que el propósito es vivir solo en el amor y cada vez lograr la perfección. Y eso no es real. Si el alma
hubiera querido eso, no hubiera arrancado por esta dimensión o en este escenario energético, hubiera arrancado por otro lado, pero si el alma decidió venir acá es porque lo que tiene que ver la separación, la dualidad, el conflicto, el sufrimiento, el ego, son fundamentales para el juego que ella quiere tener para que podamos despertar y comenzar a ver aspectos de nosotros mismos que son muy relevantes a la luz de lo que planifica el alma antes de venir aquí a la Tierra. Entonces, eh, eso me parece que es fundamental. Hay que aterrizar esto. De verdad que yo escucho todos los días a muchas personas que tienen mucha información, que han leído mucho, ven muchos lives, ven videos, se meten en cursos, pero a la hora de experimentar esto se quedan varados. Entonces sí, se vuelve un tema intelectual, una espiritualidad intelectual, pero no una espiritualidad real. La espiritualidad real es una experiencia. Recordemos Sí, que el claro. alma es una experimentación. El alma está Ujú. aquí en la tierra no para tener conceptos ni ideas de quién es, sino para poder experimentar qué es amor y qué no es amor, para poder experimentar los diferentes aspectos del ser divino que somos, para experimentar el impacto y las lecciones que tiene el tomar decisiones a veces sin conciencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el juego del alma nunca, nunca rechaza la parte humana. Por el Claro que contrario, lo no. que hace es integrarla. Una cosa que he aprendido en este proceso de hablar del juego del alma y de verlo con mis pacientes es precisamente eso, que el alma, el acto de amor más puro que tiene el alma y nuestro ser divino aquí en la tierra, es precisamente poder acoger con amor nuestra parte divina, poder verla sin juzgarla, poder verla con benevolencia, con compasión, porque es a través de esa integración entre lo humano y lo divino que aquí en la tierra se experimenta el amor incondicional. Aquí se hablan de muchos temas, por ejemplo, uno de los temas que uno oye mucho en las redes y todo esto es el del amor propio. Pero me hago la pregunta, ¿qué es el amor propio? El amor propio no es pararse enfrente de un espejo y repetirse cómo soy de bonito, de inteligente, yo puedo con todo, yo puedo con esto, soy maravilloso. Eso para mí no es el amor propio. El amor propio es cuando tú, estando aquí en la tierra y experimentando como un humano, te das cuenta que a veces, como no tienes esa sabiduría desde el ego, terminas eligiendo muchas veces sin libertad y sin conciencia, no te das cuenta del impacto de tus decisiones, no te das cuenta de cómo eso más adelante la vida te va a permitir darte cuenta que generaste un desequilibrio. Entonces, cuando tú desde el alma puedes ver esa parte humana y acogerla con benevolencia, sin juzgarla, con compasión, eventualmente perdonándote por las decisiones que tomas, ahí estamos en el campo del verdadero amor propio. Ese es el amor propio. Es cuando yo puedo integrar lo humano y lo divino, y en ese momento que hay esa integración se genera un equilibrio en tu ser, que es el que te permite experimentar lo que es el amor incondicional aquí en la tierra. Es que yo no me puedo amar incondicionalmente cuando me estoy juzgando, cuando me estoy dando palo, cuando no estoy siendo compasivo conmigo, cuando no me perdono por las decisiones que tomo. Amor incondicional es cuando me amo independientemente de lo que haya pasado, independientemente de las decisiones que haya tomado. Y una vez tú lo logras dentro de ti, pues lo vas a poder hacer con otro. ¿Por qué? Porque ese otro es igual a ti. Tiene una parte divina y una parte humana. Entonces, si yo quiero amar incondicionalmente a otro, el primer paso es ver la humanidad de ese otro y aceptarla. No quiere decir que te guste ni que comprendas todo lo que hace el otro, pero aceptarla sin juicios, con compasión y eventualmente a través del perdón. En ese momento vas a poder también amar incondicionalmente a otro. Estas son las cosas que son relevantes hoy en día de entender lo que es la experiencia espiritual y el juego del alma acá en la tierra. Llegó el momento de despertar. El despertar, tú me preguntaste, perdóname que me alejé de esa pregunta. ¿Cuándo viene el despertar? El despertar no es algo que tú puedas forzar. No es como que tú Ujú. digas, me voy a despertar mañana y me desperté a la brava. Así no funciona en el No. mundo espiritual. El despertar es un momento en el que tu alma permite que aflore parte de la luz que eres y comiences a ser consciente de algo que antes no eras consciente. La pregunta es, ¿cuándo sucede eso? Eso sucede cuando el alma considere que es el momento propicio para despertar. Cada uno tiene esa programación desde el alma y sabe cuándo es el momento de su despertar. Por eso es que cuando a mí las personas me dicen, ¿cómo hago para que mi pareja o mi papá o mi mamá o mi hermano o mi amigo se despierten? Yo les digo, es que eso no depende de ti. Eso es algo que viene determinado por su alma
y tú no puedes hacer nada, tú no puedes forzar al otro. Por el contrario, el acto de amor más puro que tú puedes tener con otro es tú acogerlo con benevolencia, con amor, con compasión y acompañarlo así él no esté despierto, porque desde ese amor eso va a ser inspirador para ese otro y puede que en algún momento venga el proceso de despertar, pero no depende de ti que el otro se despierte. Entonces es importante poder también ver eso. ¿Mm? Porque finalmente, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Puedes aceptar al otro si te aceptas a ti mismo. Y no puedes dar lo que no has recibido tampoco. Entonces, esto es, para mí me parece todo eso increíble porque es, y lo dijiste anteriormente, es en esa experiencia de tu misma vida que vas descubriendo si quieres, ¿cierto? Y si es el momento de tu vida para esa despertar, encontrar ese camino interior. Y cuando llamamos ese camino interior, ese es el camino que tú acabas de decir del amor. Lo otro que te quería preguntar, Gabriel, es en esta que estábamos hablando también de esa transición a la nueva tierra. ¿Qué llamas tú la transición a la nueva tierra? Mira, antes de responderte esa pregunta, simplemente quiero cerrar con una cosa que me parece importante. El acto de amor más puro que tú puedes tener con alguien es acompañarlo sin interferir en su proceso. Es Ujú. aceptar que él está en su propio proceso, que su alma sabe lo que está intentando experimentar, que su alma sabe cuándo es el momento de su despertar y que no depende de ti despertarlo a él o interferir aparentemente en su proceso. Ese es el acto de amor más puro. ¿Y qué puedes hacer tú? Uno, lo más importante, mírate a ti mismo, trabaja en ti, vuelve al camino del amor, escucha tus emociones, desidentifícate del ego, explora tu ego, conócelo, aprende a tomar decisiones con libertad y con conciencia. Cuando tú haces todo este trabajo interno, desde el amor que eres, ese es el regalo más profundo que le puedes dar a otro, porque tú eres un espejo para el otro. Así como el otro es un espejo para ti, porque vivimos en un mundo lleno de espejos, es un juego que está tan perfectamente organizado que todo lo que está presente a mi alrededor es un espejo para mí. Me permite ver aspectos de mí que no podría ver de otra manera. Así que cuando tú haces tu trabajo espiritual y regresas al camino del amor, lo que estás haciendo es un acto compasivo y de amor también hacia otro, porque le estás permitiendo ver a través tuyo lo que es el amor. No hay nada que más atraiga que el amor. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es el amor. El amor es un imán impresionante. ¿Mm? Bueno, ese era para cerrar ese tema anterior. ¿Qué es para mí la nueva tierra? Para mí la nueva tierra es una nueva experiencia de vida aquí en el planeta. No es que el planeta vaya a desaparecer y va a aparecer otro, sino que durante muchos miles de años hemos venido con un estado de conciencia bastante bajo que nos ha llevado a estar gobernados sin darnos cuenta por el ego y por el falso yo. Y eso es lo que nos ha llevado a experimentar tanto conflicto y tanto sufrimiento aquí en la Tierra, tanta violencia, tanta insatisfacción, tanta infelicidad, tanta falta de paz, tanta escasez, tantos problemas de salud, tanta falta de equilibrio y de armonía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el planeta, que también es un ser vivo, está haciendo o está adelantando un proceso que es cómo elevar de nuevo su frecuencia para poder habitar energías superiores que le permitan tener una experiencia mucho más cercana al amor incondicional. Eso es lo que se llama el proceso de ascensión de la Tierra. Y nosotros que somos huéspedes, pues estamos invitados a acompañar a la Tierra si queremos. Si no queremos, pues también tenemos que tener claro que la Tierra sí o sí va a hacer ese proceso. Si yo no quiero, desde mi alma de pronto no lo elijo, o si conscientemente digo yo no quiero hacerlo y prefiero seguir como estoy, pues eso va a tener un impacto para esas personas que eventualmente no lo elijan. Entonces, lo que está sucediendo aquí en la Tierra es que en este momento está ingresando mucha energía al planeta y eso está elevando la frecuencia. Y es precisamente para prepararnos para experimentar una nueva Tierra, que en pocas palabras es tener una nueva experiencia de vida acá en el planeta, mucho más cercana al amor que somos, mucho más cercana a ese amor incondicional, habitando energías mucho más elevadas. Es esa la nueva Tierra, una nueva experiencia. Y entonces, en este momento, cuando estamos pasando por tantas guerras, tantos problemas con el clima, ¿cierto? Con tantas situaciones políticas, con también
escasez en muchos recursos en ciertas regiones como agua, alimentos, ¿cierto? Vegetación. ¿Qué está pasando con toda esa situación, Gabriel? Sí, todo lo que está sucediendo es una invitación a despertar. Cuando uno está próximo a este despertar colectivo, a este despertar masivo, pues suceden todos estos fenómenos que uno no logra entender, que parecieran como contradictorios, como diferentes a un estado más elevado de conciencia, y uno no se logra explicar por qué hay tanta crisis social, tantos fenómenos climáticos, meteorológicos, catástrofes naturales, crisis sociales, políticas, se están cayendo los sistemas financieros, una cantidad de cosas que no logramos entender porque hay tanta teoría espiritual fluyendo por la sociedad, porque hay tantas terapias alternativas que están apareciendo cada vez más. Y todo eso es porque todo va enfocado hacia cómo potenciar el despertar colectivo. Por ejemplo, el mismo tema del COVID. El COVID se vio simplemente como si fuera un virus, pero no es simplemente un virus. El COVID fue un chivo expiatorio para una invitación colectiva a despertar. Es una invitación a un despertar masivo. Las personas cuando vivieron el COVID se confrontaron con mucha de su oscuridad, de cosas que no habían sanado, de sus conflictos que de pronto nunca habían abordado y comenzaron no solo a despertar, sino también a hacerse preguntas diferentes. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que me hace feliz? ¿Cómo quiero enfocarla? Una cantidad de cosas que nunca se preguntaron. Entonces, todo esto está enfocado en cómo podemos nosotros despertar. A mí me lo explicaban los maestros a través de una metáfora muy bonita y es cuando tú pones agua a hervir, pues al principio todo está como muy quietico, pero cuando sube la temperatura y estás llegando a ese punto de ebullición, empiezan las moléculas a vibrar rapidísimo y a haber una cantidad de movimientos y de cambios que se están preparando para que haya un cambio en el estado hacia el gaseoso. Aquí sucede exactamente lo mismo. Estábamos en un estado muy denso y estamos pasando a un estado que es diferente, mucho más liviano, con otra energía, y llega un punto, el punto de fusión, donde es la transición entre un estado y el otro, donde las moléculas se están moviendo muy rápido y aparentemente todo está como en caos, pero no es caos, es la preparación para lo que viene. ¿Mm? Pues en el caos también, que es la misma transformación que nosotros hacemos, caos Ajá, cuando nos invita el alma a despertar, ¿verdad? Ese caos es necesario, ¿verdad? En el caos existe la creación misma y en el caos existe las oportunidades para algo mejor. Si lo vemos exactamente. también desde esa forma, en este momento lo que está sucediendo. Pero te quería hacer también la siguiente pregunta, Gabriel. Tú hablabas, vuelvo un poquito, porque uno ese cambio a esa transición a la nueva tierra, con eso que tú haces del yo soy, Ujú. porque tienes el camino al yo soy que hablaste anteriormente, que el yo soy no es esto del pensamiento, ¿verdad? Que es para todos, es tan difícil hacer el control de la mente, los pensamientos del ego. Y luego tu trabajo está caminado a descubrir ese yo soy también en cada uno. ¿Podrías ayudarme a mirar esa diferencia? Sí, el yo soy es tu esencia, es el Dios que habita dentro de ti, es tu ser divino, es lo que tú realmente eres. Acá en la tierra, como te decía, sin darnos cuenta muchas veces, desde la falta de conciencia, no nos damos cuenta cómo enfocamos nuestra atención y entonces tendemos a irnos hacia el pensamiento y a enfocar mucho nuestra atención en la mente y en el pensamiento. Y cuando comenzamos a enfocar nuestra atención en la mente y en el pensamiento, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es alejarnos de lo que está pasando aquí y ahora. Entramos en otro estado de conciencia, que es un estado de conciencia de ausencia. Y desde esa ausencia comenzamos a interpretar la vida, a interpretar el mundo, a interpretar lo que estamos viviendo. Y es lo que yo te decía, que entramos en la realidad virtual. Eso no es real, simplemente es una interpretación desde mi mente de lo que está pasando. Y cuando yo enfoco mi atención ahí, pues estoy mucho más expuesto, por decirlo de alguna manera, a experimentar el conflicto y el sufrimiento. Entonces, el camino del yo soy es poder aterrizar, bajar de esa mente y estar todo el tiempo enfocados en el pensamiento y en la interpretación de la vida y volver a aterrizar al corazón, volver a bajar a nuestra esencia, conectarnos con nuestro ser divino, conectarnos con nuestra alma y con nuestro yo soy, para que al comenzar a vivir de nuevo desde ese yo soy, desde esa expansión de conciencia, podamos vivir muchas de las cosas que queremos vivir aquí en la tierra. Porque si tú escuchas a la gente hablando en el lenguaje natural, la gente lo que quiere es ser feliz, estar en paz, quieren experimentar la abundancia, quieren tener salud, quieren sentirse libres, quieren estar en equilibrio, quieren tener armonía,
quieren sentirse inspirados, quieren despertar su creatividad. Y la pregunta es cómo se logra eso. El camino, aquí no hay ningún secreto. El secreto es un libro, el secreto es un documental, pero el verdadero secreto es que tú puedes en cualquier momento volver a habitar esa energía que tú eres, volver a ese estado de presencia, de simplemente estar aquí y ahora, en contacto con cada momento, y que desde ese lugar lo que vas a experimentar es eso que tanto sueñas, la felicidad, la paz, la armonía, el equilibrio, la salud, la abundancia, la libertad. Ese es el camino para hacerlo. No es desde la mente, tampoco desde el ego, que vas a llegar a eso que tanto sueñas. Esa es una de las trampas más grandes que tenemos aquí en nuestra humanidad, que nos venden que la mente lo resuelve todo y que todo es la mente. Ujú. Si tú ves, hoy en día se privilegia tanto la mente que tú le preguntas a una persona qué tan importante es la mente y la mente te van a decir que es lo más importante. Todo lo que haces es estudiar y trabajar para cada vez tener más conocimientos y tener más cosas que visualizas desde la mente. Le preguntas a alguien cómo es que se sana uno y la mayoría te van a decir que a través de la mente. Entonces, le hemos dado a la mente un rol que no le corresponde. La mente no fue creada para ser la protagonista del juego del alma. La mente fue creada para acompañar al alma a enriquecer las experiencias mientras que el alma va teniendo esas experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me doy cuenta y le entrego las riendas de mi vida a la mente no es sabia, la mente no comprende la vida. De hecho, es por eso que sufrimos tanto aquí en la Tierra, porque como la mente no es sabia y no comprende la vida, cuál es el sentido y el propósito detrás de lo que estamos viviendo, la mente te va a llevar a experimentar el conflicto y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la rechaza. La mente te dice, eso no es lo que yo quiero vivir, o no lo quiero vivir de esta manera, no lo quiero vivir con esta persona, no lo quiero vivir en este momento. Y esa resistencia y ese rechazo de la mente al no comprender la vida es lo que te lleva a experimentar tanto conflicto y tanto sufrimiento. Entonces, imagínate por un momento cómo sería cambiar el juego donde tú le devuelves las riendas a la conciencia, a tu ser divino y a la conciencia, y simplemente le permites a la mente que acompañe esas experiencias para enriquecerlas, pero no para que te gobierne. En ese momento vas a tener una experiencia completamente diferente acá en la Tierra, y esa es la nueva Tierra. Necesitamos una nueva forma de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero más que a nuestros hijos, a nosotros para poder educar a los hijos en una forma diferente, porque si seguimos con este pensamiento, pues vamos a continuar con esa forma de educar, de hacer énfasis en ese paradigma de que la mente es lo más importante y los pensamientos son los que guían este propósito nuestro en la vida, ¿verdad? Eso es muy importante, eso que acabas de decir es clave. Primero, estamos en tiempos de transición, de un gran despertar colectivo, y hay muchos niños que están llegando, almas que están llegando con una información muy valiosa para compartir, para ayudar precisamente en este proceso de transición hacia la nueva tierra. Pero ¿qué está pasando? Que muchos de esos niños se están encontrando con entornos que están completamente gobernados por el ego. Y cuando esos niños se encuentran con esos entornos se pierden. Y al perderse esos niños y no recordar cuál es su misión y encontrarse en ese ambiente que no es propicio para lo que vienen a hacer, terminan deprimiéndose, suicidándose, con adicciones y con una cantidad de cosas porque realmente no logran comprender qué es lo que está pasando acá. Eso por un lado. Entonces, ¿cuál es el entorno con el cual estamos acogiendo a estos niños, a estas nuevas generaciones que vienen a apoyarnos tanto en esta transición de conciencia para la humanidad? Ese es un tema. Y el otro es, ¿qué es verdaderamente la paternidad en la nueva tierra? La paternidad a nosotros nos han enseñado durante mucho tiempo que es estar en función de los hijos. Tú eres papá o mamá para estar en función de tu hijo. Cómo lo guías, cómo lo crías, cómo lo educas, todo lo que haces por él. Pero desde la perspectiva espiritual no funciona así. Tú eliges desde tu alma ser papá o mamá y ese otro elige desde su alma ser hijo, porque saben las dos almas que al caminar juntas y acompañarse en la vida, cada una va a poder ver a través del otro eso que le falta para volver al camino del amor. Es un camino de recorrer juntos, en paralelo, ese proceso y de yo como papá mirarme a través de mi hijo y mi hijo mirarse a través mío para que los dos vayamos creciendo en conciencia. Entonces, eso también nos ha llevado a que muchas veces nos enfoquemos aquí en la tierra a decirle a los niños cómo es que tienen que hacer las cosas. Los hemos educado con una, perdón que lo diga de esta manera, la educación tradicional
en mi opinión, es bastante obsoleta para los tiempos que estamos viviendo y se enfocan en un mundo muy egoico que los va a llevar a perderse en la mitad del camino y a experimentar mucha infelicidad. Pero los temas que son verdaderamente relevantes hoy en día, a la luz de la conciencia y de lo que está pasando, no los estamos abordando ni en el seno de la familia, ni en el entorno de la educación en la que se mueven estos niños. Temas tan Eso. importantes como cómo aprender a escuchar sus emociones, Ujú. cómo entrar en la profundidad de sus emociones y empezar a interactuar con las diferentes partes de su ser, cómo darse cuenta que una cosa es el ego y el falso yo y otra cosa es el verdadero ser, cómo aprender a desidentificarse de ese falso yo para no sufrir y no desvalorizarse y entrar en una cantidad de dinámicas que entran los jóvenes hoy en día alrededor de su imagen y de cosas distorsionadas que tienen. Cómo, por ejemplo, aprender a tomar decisiones mucho más libres y conscientes, cómo buscar el equilibrio en sus vidas, cómo experimentar la presencia en vez de la ausencia, muchas veces a través de las pantallas y de otras cosas que los llevan a ausentarse permanentemente y a alejarse de la vida y del aquí y el ahora. Y cómo todo eso les va a permitir no esperar 60 años o 50 años trabajando como locos para un día jubilarse y aparentemente ser felices y tener dinero, sino darse cuenta que es justo aquí y ahora donde existe la felicidad. Es en este momento. Aquí está la paz, acá está la felicidad. No está en el futuro. Y, y que la felicidad no está tampoco afuera, sino está dentro de ti, porque hemos buscado la felicidad afuera, en todo lo que tenemos, ¿verdad? Y ese también es otro paradigma que es importante cambiarlo. ¿Dónde encontramos esa Esa es felicidad? una trampa del ego, porque el ego busca, el lenguaje del ego, el lenguaje y su lógica es alcanzar resultados, metas, objetivos y Ujú, lograr lo que se propone y acumular, y eso lo hace a través de la competencia principalmente, ujú. ¿sí? Entonces, a nosotros nos venden desde muy pequeños un paradigma, una forma de ver la vida, y es, en nuestras familias todos creo que hemos escuchado, tú tienes que estudiar y trabajar toda la vida para ser alguien. Para ser alguien en la vida tienes que estudiar y trabajar y para que el día de mañana tú te puedas jubilar y estar tranquilo. Y crecemos con ese paradigma. Entonces, ¿qué empezamos? Una carrera desde la mente egoica a estudiar más conocimiento, más mente, a competir, a estar buscando cada vez mejores en los trabajos, a perseguir el dinero y una cantidad de cosas. Y mucha gente llega a su momento de la jubilación y dice, pero no soy feliz. Hice todo lo que me dijeron y no me siento feliz. Y no tengo ni idea cómo experimentar la felicidad y se me está acabando la vida. Y es porque Em, acá invertimos la fórmula. Esa no es la fórmula de la felicidad. En la fórmula de la felicidad no debería existir ni el estudio ni el dinero. El dinero es una consecuencia natural del plan que hizo tu alma y entre más tú escuches a tu alma y estés más alineado con la guía de tu alma se va a encargar de traerte lo que necesitas para poder vivir tranquilo. Pero a nosotros no nos enseñan eso. Nos enseñan mm, a enfocarnos es en un futuro que no existe, a alejarnos de lo que está pasando aquí y ahora, a estar en un estado de conciencia de ausencia y después nos estamos preguntando por qué estamos pasando tan mal acá en la Tierra. Es porque nos enseñaron una fórmula que no es la de tu ser divino. y escuchándote, dos cosas para mí me suenan muy importantes y es enseñarle también a los niños a tomar sus decisiones, lo que llamamos el sexto sentido, ¿verdad? Que lo sientan, o sea, Sí, que escuches y que no le preguntes a nadie, sino que sientas cuál es la decisión que tienes que tomar. Hasta, yo digo, pasando por el supermercado de golpe, tú dices, tienes que comprar azúcar o chocolate, pues, ¿cierto? uh-huh, Y lo volteas y miras y dices, no, y cuando llegas a la casa y vas a hacer algo y dices, "Ah, me hizo falta el azúcar, y tú sabías que tenías que comprarlo porque lo sentiste en el supermercado. Cosas tan tontas que comienzas, y yo le digo a mis hijos, siéntanlo, ¿verdad? O sea, ¿qué te dice tu sexto sentido? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la respuesta? Y eso te va guiando en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Porque es sí. para mí es otro juego, estar ahí pendiente de comunicarte contigo mismo. Y la Pero otra ¿cómo vas a parte es en llegar? la Perdóname, ¿cómo vas a presencia llegar? y en el Claro, silencio. claro, ¿cómo vas a llegar al sexto sentido, que es estar en contacto directo con tu alma y escuchar su guía y sus Ujú, mensajes cuando estás ausente? Son dos emisoras completamente diferentes. Cuando tú claro. estás enfocando tu atención en la mente y en los pensamientos y te alejas de lo que está pasando aquí y ahora, sintonizas una emisora donde hay mucho ruido. Y cuando estás en Ujú, ese ruido, que es toda esa vocecita de la mente que te está chateando todo el tiempo,
pasa desapercibido esos mensajes y esa guía de tu alma. No es que el alma no esté, está y se está comunicando contigo, pero su lenguaje es tan sutil que si tú estás en un lugar donde hay tanto ruido, en otra emisora, pasa desapercibido esos mensajes y ahí no te conectas con ese sexto sentido. Entonces, si tú te Ujú. quieres conectar con ese sexto sentido que es estar en contacto con tu alma, el camino para hacerlo, como decías tú ahorita al final, es a través de la presencia, es a través El de muchas silencio. veces la quietud, del silencio. Ujú. No quiere decir que todo el tiempo tengas que estar en quietud y en silencio, no. Pero Ujú. entre más estés conectado tú con lo que está pasando justo en este momento, es aquí donde habita tu ser divino. Por eso es que se llama yo soy. Si no se llamaría yo fui o yo seré. Entonces está conjugado Ujú. en el momento presente. Cada vez que tú estás presente, aquí y ahora, ahí está tu yo soy. Entonces, ese es uno de los grandes regalos de la presencia. Entre más trabajes tú en enfocar tu atención en lo que está pasando justo en este momento, vas a estar mucho más en contacto con tu yo soy, con tu alma, y vas a escuchar su guía y su llamado, y es ahí cuando vas a empezar a experimentar la vida plenamente como todos soñamos. Y no necesariamente tiene que ser en la quietud, que lo decías ahorita. Por ejemplo, cuando tú vas caminando en la naturaleza, vas caminando, vas conectado con lo que estás sintiendo en tu entorno, ¿verdad? La misma naturaleza te va ayudando también a centrarte, a limpiarte y vas haciendo esa conexión que es hermosa con ese yo soy con tu alma. O también cuando las personas están haciendo ejercicio, ¿verdad? En los Sí. deportes, porque existe como estás totalmente presente en lo que estás haciendo. Mira, la naturaleza es súper poderosa. Yo llevo un Mm. tiempo viviendo fuera de la ciudad y yo nunca fui del campo. Para mí era mejor estar en la ciudad, el citadino, el agite, estar en medio del caos. Así era mi vida un poco antes. Y para mí tener esta experiencia en la naturaleza ha sido absolutamente sanadora. Me ha permitido estar mucho más en la presencia, despertar mucho más mi conciencia, aprender de la naturaleza, porque la naturaleza todo el tiempo se está comunicando con nosotros y nos regala a través de metáforas muchos mensajes. Entonces, disfruto muchísimo, me ha permitido conectarme y estar mucho más en la presencia. Y lo otro que tú dices del deporte, mira que es bien paradójico que cuando yo tuve mi entrenamiento sobre el yo soy, precisamente el llamado lo recibí en un gimnasio. Yo estaba en un Mm. gimnasio haciendo deporte y en ese momento, como un día como cualquier otro, sentí esa voz en el pecho que me decía, habla sobre el yo soy. Y todos los días que yo iba al gimnasio y comenzaba a trotar y cerraba mis ojos mientras trotaba, tenía ese entrenamiento donde recibía esta información y me acuerdo que me bajaba de la trotadora y me ponía a anotar todo lo que recibía para poderlo compartir con las personas más adelante. Entonces, el tema es la presencia, es cómo estar más presentes, cómo aprendo a enfocar mi atención. De hecho, yo le cuento mucho a las personas que me siguen. Yo tengo una comunidad, bueno, mi esposa y yo tenemos una comunidad que se llama la Comunidad Novaterra, que la creamos hace un par de meses, donde lo que queremos es acompañar a las personas en este proceso de despertar desde herramientas prácticas de conciencia, porque yo tengo la mirada que el maestro de la nueva tierra es un maestro diferente al que nos venden en la teoría espiritual. El maestro que nos han vendido durante mucho tiempo es el maestro que está en un monasterio, que medita todo el tiempo, que está levitando, que solo piensa positivo, que come sano. Y ese no es el maestro de la nueva tierra. El maestro de la nueva tierra es un personaje de carne y hueso como tú o como yo, que tiene herramientas de conciencia a través de las cuales cuando viva las situaciones que viva, independientemente de cuáles sean, porque ese también experimenta conflictos, puede utilizar esas herramientas para cambiar su experiencia en cualquier momento. Ese es el maestro de la nueva tierra, el que tiene herramientas de conciencia para crear las experiencias que quiere tener en un momento determinado. Entonces, es muy importante la presencia para el maestro de la nueva tierra. El maestro de la nueva tierra está invitado a estar en el aquí y en el ahora. Este tema de el presente, el aquí y la ahora, no es una moda espiritual, es porque es la esencia para poder acceder a la presencia y de esa manera poder crear las experiencias que tú tanto sueñas y poder cambiar la forma de jugar el juego de tu alma aquí en la tierra. Entonces, por eso es tan importante hoy en día abordar este tema de el aquí y la ahora y la presencia. Que se puede, que se hace con la respiración, ¿verdad? La respiración es una de las herramientas, yo creo, necesarias, importantes, que te ayudan a centrarte
en ti, en lo que estás en el momento, eh, para sentir ese aquí y ahora, ¿verdad? ¿Qué herramientas podrías decir para controlar el pensamiento un poquito? Pero también te iba a hacer unas preguntas de las personas que nos están acompañando. Sí. Em, una realidad, Diana Handy, es una realidad, un gran porcentaje no quieren ser padres. ¿Qué pasa con esa tendencia? Una cosa es lo que tú quieras desde tu parte humana que dices no quiero ser padre, pero eso no necesariamente va alineado ni con lo que dice tu inconsciente, ni con lo que dice tu alma. Puede ser, eventualmente, que parte de lo que quiera experimentar el alma es efectivamente no tener hijos y a través de esa experiencia puede permitir que tú llegues a ciertas comprensiones en ciertos aspectos del ser divino que eres y le resulta favorable para el juego que ella crea. Pero puede ser que tú digas, yo no quiero tener hijos, eso lo escuchamos todos los días en la vida real. Ah, yo no quería quedar embarazada y quedé embarazada. Sí, pero ¿por qué quedaste embarazada? Porque por lo menos desde el plan de tu alma y desde el juego que creó tu alma, el poder tener esa experiencia como mamá o como papá, pues te permite experimentar cosas que de otra manera tal vez no podrías experimentar de la misma manera. Entonces, nosotros a veces vivimos como en esa fantasía, Juana, de que podemos controlar la vida. Creemos que la vida Mm. la creamos a nuestro antojo y la controlamos como queremos, pero no nos damos cuenta que la vida viene tal cual como es y viene en gran parte determinada por el plan que hizo el alma y por el plan divino de Dios. Y depende de nosotros es cómo nos relacionemos con esa vida. ¿Cómo está mi estado de conciencia en este momento que estoy en contacto con la vida? ¿Qué decisiones tomo cuando entro en contacto con la vida? Eso también puede influir y nos permite co-crear ciertas cosas de la vida, pero no somos, la vida no depende de nosotros, la vida no depende de tu decisión, porque mira que precisamente una de las grandes frustraciones de la mayoría de las personas en el planeta es que no pueden controlar la vida. Y se proponen algo y se plantean metas y llega el fin de año y dicen, bueno, para el próximo año tal cosa, y pasa el año y muchas no cumplen o no logran con lo que se propusieron. Y eso puede tener muchas posibles explicaciones, pero una es que tú no controlas la vida y que la vida es perfecta tal cual como viene y que la invitación es más bien, si yo no puedo controlar la vida, la pregunta es cómo me relaciono con la vida cuando la vida venga. Cuando la vida viene a mí, yo decido cómo me enfoco en ese momento, desde qué estado de conciencia, y eso genera diferentes experiencias. Entonces, si al final lo que tú estás buscando, más allá de que tener cierto carro, cierto puesto, tanto dinero, tal reconocimiento, y tú miras cuál es la motivación profunda que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, no es que en el fondo quiero sentirme feliz, o quiero estar en paz, o me quiero sentir más libre, o quiero tener mejor salud, o me quiero sentir abundante. Cuando tú te enfocas y te alineas con ese lenguaje natural de tu alma, que son las experiencias, en ese momento es mucho más probable que experimentes la vida en la tierra de una forma que te va a conectar con la plenitud. Entonces el tema no se trata de controlar la vida, porque no lo vas a poder hacer, sino de cómo aprendo yo a enfocar mi atención y a cambiar mi estado de conciencia para relacionarme de una manera con la vida que me permita tener la experiencia que tanto sueño. Experiencia, no situación, experiencia. ¿Mm? Entonces, no sé si le Ah, respondí a esta persona que preguntó sobre el tema de los niños. Hay gente que no quiere tener hijos, pero sin embargo quedan embarazadas. O hay unas que no quieren tener hijos y efectivamente nunca se embarazan. Entonces, una cosa es lo que tú quieres desde tu parte consciente y otra es desde ese nivel supraconsciente de tu alma qué permite o qué no permite, porque tu alma está haciendo un plan para que tú puedas tener las experiencias que más le resultan favorables para lo que el alma se propone aquí en la tierra. yo sé que ya nos comentaste de cómo, aquí nos pregunta George, cómo saber que ya reconectamos con nuestro yo soy, pero te leo la pregunta y si en forma muy corta puedes responder eso, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Cómo, Esa es la cómo saber pregunta. si estoy reconectado con el yo soy? Sí, esa es la pregunta. Hay una forma muy sencilla. Todos tenemos un sistema, yo lo llamo como un GPS, como si fuera un Waze dentro de nosotros, que es el que nos permite darnos cuenta si estamos o no estamos alineados con lo que el alma planificó para nosotros.
Ese sistema de guía interno que todos tenemos funciona a través de diferentes cosas, pero principalmente a través de las emociones. Es decir, a través de tus emociones tú te puedes dar cuenta si estás o no estás alineado con tu ser divino. Cuando yo comienzo a experimentar, por ejemplo, tristeza, rabia, frustración, miedo, ansiedad, impotencia, soledad, etcétera, etcétera, todas esas emociones, eso lo que me está diciendo en pocas palabras es que sin darme cuenta, estoy enfocando mi atención en algo que no es la vida, que me voy al campo de la mente, al campo del ego, a la ausencia, y desde ese lugar entro en conflicto y termino sufriendo, y por eso estoy experimentando esas emociones. ¿Para qué sirve eso? Para yo darme cuenta que me alejé o me desalineé con el camino que trazó mi alma, y para que desde la conciencia yo pueda tomar ciertas decisiones y volver otra vez al camino del amor, donde me vuelvo a alinear y a caminar por ese lugar que mi alma ha trazado para mí.